Hola, hola, buenas noches. Esta vez sí vale la pena decir buenas noches porque nos iba cogiendo literalmente la noche. En realidad ya se nota que volvimos de nuevo a los trancones, a las carreras, al afán del día a día, pero bueno, aquí estamos y qué rico vernos de nuevo, qué bueno tenerlos por aquí otra vez. Un saludo súper especial a todos estos que nos han tenido paciencia para estar aquí. Claudia IM, Magda Montoya, Ana Gallego, La Street B, María Mercedes, Nata Hope, Leti Alda, bueno, a tantos que están aquí con nosotros, Carmen Álvarez, Luz Estela Bedoya, Evesa, Mónica Montoya. Saludos a todos, Marjorie, Piedad Vélez, Sarame. Bueno, saludos. De verdad que rico encontrarnos de nuevo. Y elegimos un tema también muy especial para hoy, cuál es el de la soledad como una presencia maravillosa. Y esa presencia maravillosa de la soledad yo creo que nos tiene que llevar a cambiar un poco el enfoque que tenemos sobre esa parte de la soledad y entender que hay muchas cosas distintas que podemos perfectamente evidenciar y comprender de otra manera distinta. Cuando mencionamos la palabra soledad, frecuentemente se nos viene a la cabeza algún grupo de palabras en relación con autonomía, con el silencio, con la posibilidad de un reencuentro, ¿por qué no también con la calma, la armonía? Ese tipo de situaciones que hacen que nosotros vayamos entendiendo el término soledad de otra manera completamente distinta, insisto, no simplemente de manera catastrófica o despectiva, sino entender que en la soledad hay muchísimas oportunidades y hay muchísimas formas de evaluar y evolucionar con todas estas cosas. Así que la sola autonomía es necesaria. Muchas veces necesitamos de esos momentos de verdadera soledad, que lo hemos dicho cuando descomponemos la palabra, la soledad es la edad del sol, pero que nos permite también entrar en ese silencio interior tan necesario a veces para sosegar un poco el ruido de nuestras emociones y podernos reencontrar con nosotros mismos, allí donde precisamente florece la serenidad, donde encontramos la armonía, donde encontramos situaciones perfectamente propicias para escuchar la música interior, la propia música que es la nota que cada uno de nosotros vino a dar y por supuesto entonces en ese proceso nosotros vamos encontrando modalidades distintas de volvernos a escuchar, de volver a conectarnos con nosotros mismos. Y hay cosas que yo creo que tenemos que precisar. Una es estar solo y otra es sentirse solo. Estar solo, yo diría, es prácticamente imposible porque el ser humano por naturaleza y todos los seres estamos interconectados. Puede que no estemos conectados con alguien o en compañía de alguien, pero sí de algo o de un entorno que nos rodea, así que finalmente estar solo resulta prácticamente imposible. Siempre hay un hilo de conexión con todo lo que nos rodea. Pero sentirse solo, esa sí es una opción. Y hay gente que puede sentirse sola, inclusive en medio de un estadio repleto de gente, y sin duda que ahí puede sentirse solo, y ahí es cuando empiezan a alterarse las funcionalidades naturales y normales de cada uno de nuestros órganos y sistemas y por supuesto también incluyendo nuestro sistema de pensamientos, nuestro sistema para elaborar otra serie de elucubraciones frente a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces es común escuchar, ahora no, es que tenemos que estar en todo y por ejemplo, si no estás en las redes, no existes. ¿Quién dijo? Existen otro tipo de redes. Existen otro tipo de redes y por eso tenemos que redefinir aquello de las redes de soporte. Recuerden la figurita de la colmena. Esa colmena siempre está ahí, dibujada, hecha a la perfección por esas obreras, por esas zánganas, para darle alimento a la abeja reina, pero distribuidas de una manera tal que lo que nos están permitiendo es sentir que no estamos solos. Y en ese proceso, entonces, el soporte, esas redes que están allí presentes, nos invitan a entender de una vez por todas que simplemente cuando esas redes están allí,
todo el proceso de manejar la estructura de la vida misma se nos puede hacer más fácil, porque cada uno de esos parales, digamos que distribuye cargas, y esa distribución de las cargas nos permite a nosotros salir adelante con menos esfuerzo y por supuesto con mucha más eficiencia y eficacia en el proceso de reencontrarnos con nosotros mismos. Así que las redes, de alguna manera, lo que están es incrementando la reserva misma de nuestra energía. La reserva misma que tiene que ver no solamente con esto que implica, como ya lo hemos visto en otras charlas, ese tipo de energía ancestral, sino también la reserva en cuanto a la cantidad, calidad y distribución de esa energía. Me explico. Si tenemos más redes de soporte, nosotros vamos a sentirnos menos fatigados en todas las labores que estemos haciendo. Pero lo propio ocurre en el plano emocional. Si tenemos un soporte emocional en un momento en que estamos pasando por una crisis compleja, sin duda va a ser más fácil entender la lección por aprender, y sin duda que esto nos va a enseñar a entender que a través de esa reserva que estamos incrementando, el día en que tengamos que vivir algo similar, pues ya vamos a tener cómo sacar de esa energía de reserva. Recordemos, existen 3 tipos de energía básicas, que son la energía eléctrica, que tiene que ver mucho con la proyección a futuro, que tiene a su vez que ver mucho con el lóbulo frontal en el ser humano, que tiene que ver también mucho con la serotonina como molécula especial producida en los neurotransmisores. Existe un segundo tipo de energía, que es la energía magnética, que está relacionada con el presente, con nuestro cuarto centro, con el centro del amor, con el centro relacional, con la dopamina como molécula, pero insisto, con este tiempo presente. Y existe una energía de reserva o reticular, como también se le conoce, y esa energía de reserva es la que se incrementa con las redes. Miren lo que ocurrió muy especialmente. A ver, si alguien en estos medios deja de utilizar las redes como una herramienta de comunicación, es frecuente que esas cuentas vayan bajando y por supuesto llega un punto en que la red desaparece simplemente. Pero lo propio ocurre en nuestro interior. Lo que vivimos en esta pandemia durante todo este tiempo, donde prácticamente todos los niños y muchos de los jóvenes estuvieron guardados literalmente respecto a aquello de encontrarse con sus compañeros de estudio, hizo que los procesos de aprendizaje se entorpecieran notoriamente, porque nunca va a ser igual una educación virtual. Es decir, que las redes sociales en cuanto a contacto, cercanía física con los otros, se fueron a pique súbitamente y les tocó rediseñar otra especie de red de soporte, pero sin duda alguna el ser humano necesita de ese contacto, y este tacto, esto que obtenemos a través de tocar al otro, de abrazar al otro, de sentir esa cercanía del otro, y por eso las manos son la prolongación del corazón, fueron haciendo que cada uno de nosotros perdiera a veces un poquito el norte, y que muchos de estos muchachos realmente retrocedieran en su proceso de aprendizaje. Si eso ocurrió con los jóvenes y con los niños, ¿qué no decir de las personas de mayor edad cuyos hijos dejaron de visitarlos simplemente por protegerlos, porque de pronto los iban a contagiar, y nos tocó ver como si en un año estas personas hubieran avanzado cerca de 10 años en su proceso, y por supuesto comenzara la demencia senil y el deterioro tremendamente magnificado de su sistema nervioso central, de su capacidad cognitiva, de su capacidad de atención y de memoria. Y hoy estamos absolutamente sorprendidos de ver todos los pacientes que estamos viendo en esa tercera edad y en la cuarta edad con cuadros de demencias seniles o de Alzheimer, simplemente porque esas redes de soporte se perdieron. Así que eso sí es probablemente sentirse solo. Hubo gente que incluso lo disfrutó, y hubo mucha gente que dijo: yo estoy feliz con la pandemia, yo pagaría porque la pandemia continuara, porque fue lo que me permitió precisamente volver a mi hogar, a estar con los hijos, estar más tiempo en el hogar. Pero digamos que eso depende mucho de las circunstancias. A algunos se les facilita porque no tienen mayores cosas por, digamos, elaborar dentro de un trabajo que les exige prestar un servicio específico y en un tiempo específico, y mientras tanto los niños de pequeña edad están allí
pensando en cómo jugar con sus papás y a ellos les tocó multiplicarse y claro, esto dificulta enormemente la expresión. Eso implica entonces que para no sentirnos en esa soledad, ojo a la palabra que utilice, sentirnos, ya lo dije, es muy distinto ser a estar, y para no sentirnos en ese proceso de la soledad es muy importante fluir, divagar, dejarnos llevar poco a poco en este proceso y sentir lo que nuestras emociones nos están contando. No podemos estar solos porque en eso de estar relacionados viene el jueguito del verbo to be en los americanos, que es el ser o estar, y por eso es un verbo a veces tan complejo de conjugar al momento de aprender el idioma inglés, porque precisamente dentro de la concepción del ser humano esto resulta un poquito difícil de entender. Así que sentirse solo es más bien una actitud personal donde hay mayor riesgo, inclusive esto ha sido perfectamente evaluado, mayor riesgo de enfermedades degenerativas y por supuesto de muertes en aquellos pacientes que se aislaron por completo y que se sienten solos o que lo hicieron de manera personal, con una decisión que partió de situaciones específicas que estuvieran viviendo. Sentirse excluidos implica entonces grandes riesgos. Miren, hay una tribu en África, yo no recuerdo exactamente el nombre de esa tribu, donde cuando a alguien se le quiere castigar realmente porque hizo una acción indebida, se le lleva a un sitio donde está completamente aislado del grupo. Y muchas veces esto suele ser tan trágico para estas personas que algunos incluso fallecen en ese proceso porque el grado de culpabilidad los invade de tal manera que dejan de poder tener contacto con lo más cercano que tenían para ellos, que eran sus núcleos familiares o su pequeña tribu, y eso los lleva a una depresión profunda que puede originar incluso, como les digo, el proceso de la muerte. Cuando las células también, miramos al interior, se sienten excluidas, entonces viene ese proceso del aislamiento y a veces el suicidio de esas células porque ya sienten que no son productivas realmente para su capacidad en el interior. Recientemente vi a alguien en consulta que me llamó poderosamente la atención porque es una mujer joven, es una mujer de 50 años y para mí 50 años es súper joven, pipiola. Y esta mujer está pasando por una serie de dificultades complejas. Primero, la separación de su marido después de yo no sé cuántos años de matrimonio. Segundo, su mamá tiene una fractura de cadera, es la mamá con quien vive en este momento, entonces a ella le toca, digamos que ocuparse de los cuidados de ella. Fuera de eso, tiene dificultades a nivel laboral y todo esto va haciendo que ella misma empiece a sentirse excluida y empiezan a ocurrir fenómenos que para ella son completamente nuevos. Y es que ocurre que una vez está en un supermercado y súbitamente pierde la noción de sí y cuando se da cuenta, ella dice, yo tuve que haber manejado, tuve que haber pagado un parqueadero, tuve que haber, no sé, saludado al portero, lo que fuera, pero llegué y estaba en mi casa y yo dije, ¿cuándo aparecí yo aquí en mi casa? Y perdió como si hubiera hecho una laguna mental en ese momento. Pues bien, muchas de esas lagunas, que entre otras cosas se repitió después estando en otro sitio, muchas de esas lagunas no son otra cosa que la contracción de las venas y las arterias. Eso se conoce como el endotelio, la parte interna de esas venas y arterias. Y supongamos que este es un glóbulo rojo que tiene que pasar por esta cavidad. Entonces, si está amplia, pues pasa fácilmente y lleva el oxígeno a cualquier parte. Pero si en lugar de hacer esto, tenemos esto mucho más estrecho, se va a dificultar el paso de ese glóbulo rojo y entonces va a ser probablemente una cosa que en medicina se conoce como una isquemia cerebral transitoria. Es decir, un momento en el que el cerebro se queda sin esa oxigenación y recuerden que muchas de las células neuronales solamente aguantan hasta 6 minutos sin una oxigenación adecuada y eso puede llevarlos a catástrofes tremendamente grandes de ciertas áreas del cerebro. Pues bien, lo que hacemos es tratar de que ella entienda que su proceso relacional se ha visto afectado por todas esas situaciones por las que ha venido pasando y que ya lo que tiene que hacer es simplemente fluir porque mientras más resistencia oponga, más dificultad va a haber para que el glóbulo rojo pase por ahí porque mayor contracción va a haber. Es decir, cuando asumimos
ese modo fluir, ese modo flow, estamos permitiendo entonces que podamos dejar pasar a nuestras emociones, sentir, experimentar las emociones, pero no reprimirlas, porque eso nos va a llevar seguramente a serias dificultades. Así que todo esto comienza entonces por cambiar los pensamientos para cambiar esas emociones y no vivir desde el drama, sino empezar a vivir desde el proceso del aprendizaje, porque si no, pues nos tocaría estar cantando todas las canciones de despecho cuando estamos en soledad. Entonces, por culpa tuya que me dejaste, dejé de vivir, y ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, y todas estas cosas, querida, que nos van llevando a tantas catástrofes. Es que yo sin ti no puedo vivir. ¿Quién dijo esas cosas? No, podemos vivir perfectamente como los seres humanos que somos, pero siempre anclados a una red que puede ser presencial o que puede estar a distancia, pero donde nosotros sintamos esa presencia en nuestro corazón. Por eso decimos que la soledad puede ser una buena presencia en un momento determinado. Es que tú llenabas mi vida y de un momento a otro te fuiste. Te perdiste, querido. Y no, ¿quién cuenta? Se pudo haber perdido porque hubo una abstracción física y ya se retiró y murió, o simplemente porque esta persona se fue de viaje y se quedó los últimos 25 años por allá en ese viaje, o simplemente porque se rompió la relación y entonces él llenaba mi vida, ¿no? ¿Qué cuentos? La llenamos nosotros mismos. Qué maravilloso que podamos sentir la presencia del otro, qué maravilloso que podamos complementarnos en el otro, pero no condicionemos nuestra existencia a que el otro esté en presencia física o no, y respetemos por supuesto la individualidad del otro. Entonces no se trata aquí de confundir los roles. Cuando se confunden los roles se pierde una cosa fundamentalísima, que es la capacidad de sobresalir a pesar de esas dificultades. Conversaba ahora también con una chica que estaba muy triste, llegó muy angustiada porque tuvo alguna dificultad importante en el sentido en que ella decidió asumir casi que el rol de la mamá de sus papás. Resulta que sus papás tuvieron unos antecedentes complejos, fueron adictos a algún tipo de sustancias psicoactivas durante muchísimo tiempo. De hecho, todavía a estas alturas consumen, y entonces esto llevó a que posiblemente su madre tuviera lo que se llama un trastorno afectivo bipolar, es decir, algunos cambios en el comportamiento que llevan a que durante muchos años haya tenido que tomar medicamentos psiquiátricos que la han llevado a un deterioro severo de su estado general y obviamente de sus funciones mentales, que la limitan enormemente, y entonces ella, única hija por parte de esa mamá, pues tiene que encargarse de su cuidado, pero además su papá también ha jugado un rol en el que prácticamente nunca ha estado por ahí. Y resulta que ahora, en su proceso actual de vida, ella tiene un novio con el que comparte cosas maravillosas, dice yo lo amo por completo, pero resulta que cuando yo le pregunto cómo está su relación, dice en general todo perfectamente bien, pero tiene un pero muy importante, y es el alcohol. Parece ser que su novio, digamos que acostumbra a tomar licor con relativa frecuencia, y eso a ella la mortifica bastante, porque empieza, digamos, a hacer el show de las fiestas y las reuniones, y eso finalmente a ella le molesta, la incomoda. Pero fíjense cómo uno empieza a repetir ciertos patrones. Esos papás fueron adictos y casi que uno pareciera que el inconsciente lo llevara a repetir ese tipo de patrones. Entonces ella elige un novio que de alguna manera también conserve el patrón del adicto. Yo le hacía caer en cuenta, es muy importante reaccionar a tiempo, así lleves 5, 7, 8 años con esta persona, pero es poner los puntos sobre las íes. ¿Estoy dispuesto a negociar esto o no? Si yo continúo con esta relación, ¿esto me ata o me libera? Si me libera, pues perfecto, para adelante, y entender entonces estos procesos y soltarlos. Pero si no, me estoy maltratando a mí mismo, no estoy permitiéndome avanzar en mi propio camino, y esto me va a llevar a confundir muchos roles. Cuando eso pasa, entonces, ¿qué ocurre? Que primero, se altera su energía de reserva, claro. Esa energía de reserva ha estado marcada por unos padres con dificultades con estas sustancias psicoactivas que hacen que ella ya de por sí tenga una energía de reserva baja. Tiene que recurrir al pulmón para que nutra el riñón, pero ese pulmón está triste, entonces tiene que recurrir al páncreas, que es el que normalmente nutre al riñón, pero ella es adicta, entre otras cosas, valga la redundancia, a la Coca-Cola.
y resulta que ella está en esa lucha por su Coca-Cola, o sea que tampoco le podemos pedir al páncreas que nutra el pulmón para que ese nutra el riñón. Estas cosas son muy bonitas porque finalmente lo que nos lleva a esto es a que lo que le antecede al páncreas para nutrirlo es precisamente el elemento fuego que está representado por el corazón, y el corazón maneja las alegrías. En síntesis, es necesario volver a recuperar la propia alegría para poder entonces generar un entorno completamente distinto, porque en sus palabras ella siente que está atrayendo este tipo de cosas que son un poquito complejas en las relaciones y cosas nefastas, no cosas tan agradables, y esto lleva a que otra vez se confundan los roles. Si yo no me apropio, y mi consejo fue lo primero de siempre, primero yo, segundo yo, tercero yo, y cuando yo esté suficientemente bien, entonces brindo esa alegría, brindo esa capacidad de conectarme con el otro. Hay un conferencista español que se llama Emilio Duró, y él dice una frase que a mí me encanta, y dice: los fracasados salen a tomar café juntos. No, es el momento de cambiar ese entorno, y cambiar ese entorno significa alimentémonos más bien de personas vitaminas y no de personas vampiro que nos retiren esa energía. Proyectarnos, ojo, la soledad mal comprendida genera una dependencia que no tiene ningún sentido, y ahí es cuando empezamos a culpar a los otros, a expiar nuestras culpas con los otros. Es que yo estoy así de flaca, querido, porque vos me dejaste. ¡Ave María! Si no me hubieras dejado, yo estaría gordita y rozagante, mi hijo querido. Pero claro, entonces empezamos a echarle la culpa al otro. No, es que definitivamente la culpa de mi ansiedad la tienes tú, porque me has preocupado demasiado porque no llegas nunca a casa temprano, y esto empieza a ocurrir bien por los corazones. Sentirse aprendices es muy importante para no perder esa capacidad de volver a establecer una relación de pareja. Cuando se establece una relación de tipo vertical, entonces siempre va a haber ese rol de dependencia. No, las relaciones de pareja tienen que ser de una manera horizontal, donde cada uno ocupe su lugar, se compartan estas presencias mutuas maravillosas que enriquecen, pero sin generar ningún tipo de dependencia. Esto es fundamental. Tengamos en cuenta entonces que detrás de todo esto existe una cosa fundamental, que es la responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad para responder frente a una situación como estas, y eso implica también eliminar el ruido para escuchar la melodía. Cuando uno elimina el ruido, empieza a escuchar su propia nota, la nota que vinimos a dar, y eso es fundamental. Miren, yo creo que no hay una cosa más tétrica que montarse a un ascensor cuando no hay con quién interactuar en un momento determinado. Ustedes entran en un ascensor y resulta que están bajando del 20º piso al primero, y allí hay otras 3 personas en el ascensor, y todo el mundo está en un silencio medio sepulcral. En estos días me tocó ver una escena muy simpática, porque cuando me subí todo el mundo estaba callado, y alguien, por disimular y no tener que hablar, porque bueno, no sé si será, no es por la pandemia, porque siempre ha ocurrido así, él saca su celular y se pone a ver mensajes que seguramente le llegaron, y en ese momento parece que le llega uno de esos mensajes indebidos en el que él pone, y pensando que era otro tipo de video, y empieza el y este hombre era desesperado, bregando a apagar su celular, no podía hacerlo. Por supuesto, todos soltamos la carcajada, y esto se convirtió en un motivo de conversación finalmente, pero a veces cuando nadie conversa, uno se le hace eterno bajar desde el 20º piso al primero, porque simplemente se empiezan a ocurrir todos los pensamientos que uno quiera sin poder expresar, porque no encuentra interlocutores. Entonces, introyectarse para obtener el contacto con nosotros mismos es un deber, pero también manifestarse hacia afuera es fundamental para encontrar respuestas que muchas veces estamos buscando y que podemos encontrar en los otros. Eso implica entonces volver a empoderarnos, recuperar nuestra fortaleza, nuestra voluntad, para que a partir de esos movimientos reconozcamos que no tenemos que ser víctima de otras víctimas, y eso es fundamental. Ojalá nos repitamos ese pensamiento semilla: no seré víctima de otras víctimas, porque ahí depende en gran medida el grado de empoderamiento que logremos obtener en un momento determinado. Lo otro es que es importante consultar con nosotros mismos en la soledad para decisiones fundamentales de vida que tengamos que
tomar. Muchas veces tenemos la necesidad de consultar al clan, como llamo yo, es decir, casi que consultar con todo el mundo lo que tenemos que hacer. Les confieso que más de una vez yo me he visto en esas, pero después caigo en cuenta y bueno, es que es importante conocer otras opiniones, pero no generar dependencia de esas otras opiniones para poder tomar las decisiones adecuadas. Eso implica también que entonces nos ocupemos a responder por los propios actos, no nos preocupemos, sino que nos ocupemos y que tengamos la posibilidad como si ya las cosas que estamos pretendiendo fueran un hecho. Ese es el ascenso de la conciencia. Eso es lo que nos permite sanear la relación con nosotros mismos y nunca vamos a estar solo mientras aprendamos a estar con nosotros mismos. Fundamental eso que lo entendamos. Si aprendemos a estar con nosotros mismos, nunca vamos a sentir la soledad y simplemente estamos, entre comillas, condenados a disfrutar y a gozar. Esa condena, ahorita le dije a una paciente, estás condenada a ser feliz, y me dijo, acepto la condena y es más, la recibo como cadena perpetua. Me encantó ese agregado que le hizo ella ahora. Y eso implica también entonces, ojo, el contacto con esa soledad en su buena presencia implica dejar las máscaras y poder expresar las emociones, no tener que comportarnos como si solamente tuviéramos que elegir aquello de aislarnos, sino que podamos entonces entender que la soledad es, insisto, una posibilidad que se nos presenta, pero que nosotros podemos elegir sanamente en un momento determinado, sin juzgar, ¿sí? Alguna vez, si ustedes quieren tratar de meterse en aquello de las preguntas suicidas, le ocurrió a un amigo una cosa muy especial. Él es médico también y entonces iba para un congreso de estos a los que nos invitan con alguna frecuencia o alguna conferencia, pero su mujer era un poquito brava y le dijo, mi amor, estás muy linda. Y entonces ahí empieza la cosa. ¿Así? ¿Qué es lo que vas a pedir? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Porque casi le tenía que pedir permiso para poderse ir a su conferencia. Le dice, no, mi amor, es que estás muy linda, definitivamente. Yo te veo todos los días más linda y más hoy que tengo que irme para esa conferencia, pues porque qué artera, pero pues tengo que ir. Ah, no, sí, claro, usted siempre tiene que haga lo que le dé la gana. Esa es la expresión más típica. Y de pronto ella le dice, oye, yo te tengo una pregunta, a ver si tú eres tan detallista conmigo. ¿Tú me puedes decir qué tenía puesto yo ayer? Y esas son las preguntas suicidas, porque si uno no responde de manera adecuada, pero ojo, truquitos, él le contesta, me encantó. Tenías puesta la sonrisa más bella que jamás haya visto. Claro, ya se pudo ir tranquilo para su conferencia. Eso implica entonces, insisto, que cada uno de nosotros tiene los recursos suficientes para no sentirse en soledad, para no tener que estar dependiendo del clan y para tomar las propias decisiones. Eso es fundamental, respetar los espacios del otro también, por supuesto, pero una cifra última que les quiero dar para terminar, y es que, ojo, el 60% de la población está normalmente pendiente no de sus problemas o sus inconvenientes, sino de los del otro. Y está tratando de meterse en los problemas del otro para tratar de llegar a cosas concretas y ahí generalmente perdemos el año. Por eso vale la pena que en soledad respondamos nuestros propios interrogantes, nos metamos en nuestras propias inquietudes antes de pensar en resolver los problemas del otro. Bienvenida a la soledad cuando sea esa compañía tan necesaria. Vamos a terminar haciendo la meditación, nos llevamos las manos a nuestro cuarto centro, al corazón, respiramos lenta y profundamente. Y de esta manera empezamos a darnos cuenta que estamos también en ese proceso maravilloso de reconocer nuestra existencia a través de nuestra respiración, disfrutando, plasmando en cada respiración el éxtasis que implica el sentirnos vivos y en conexión no solo con nosotros, sino con los otros también. Respiramos lenta y profundamente. Y ahora elegimos como el pensamiento semilla la palabra soledad, entendida ya desde esta nueva perspectiva que nos permite fundirnos en la soledad de una manera intencional, alegre, con un propósito también claro, que es
una necesidad del instante con nosotros mismos, el yo con yo. Y nos repetimos mentalmente esa palabrita, soledad. Probablemente mientras visualizamos la palabra soledad, llegan en nuestra mente momentos en los que nos hemos sentido solos u otros momentos en que hemos elegido estar solos para alguna circunstancia especial en el que necesitamos hacer esa consulta interior. Que sea este el momento para que en esta soledad podamos interiorizarnos y responder a aquello que nosotros estamos buscando de tiempo atrás y para lo cual necesitamos esta soledad para lograr esa introyección y responder a esa pregunta que nos hemos venido haciendo. Respiramos lenta y profundamente mientras disfrutamos de esa soledad. Y entendemos ahora que ya no tenemos que padecer la soledad, sino disfrutar el momento que la vida nos regala para colaborar también con el momento de pausa que cada uno debe hacer en esa soledad que invita a la intimidad con nosotros mismos, al contacto verdadero y real con lo que en esencia somos. Respiramos lenta, profundamente. Una vez más. Y otra vez. Y de nuevo vamos conectándonos con este espacio, con este momento, con este aquí y ahora. Es muy especial poder disfrutar de esa soledad. Un saludo a Gerson Andrés, a Miriam Susana, a Nicolás Sepúlveda, a Ana Malo Cárdenas, a Margarita Benítez, a Sor Delgado, qué bueno saludarte, a Cariocanat, gracias por esos corazoncitos y la música que le pones a esto, a Miriam Susana, Lucy Guti, a Adriana María Uribe, al grupo Bule que están por aquí, qué bueno, maravilloso. Saludos pues a todos, psicóloga Elsa Jiménez también, un abrazo para ti, qué rico, los Posada Beut que están por aquí también. Abrazo gigante para todos ustedes, ya saben, nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Recuerden, sigamos compartiendo, me encanta, me han llegado muchos pacientes que me dicen, qué rico, estamos compartiendo esto, estamos pudiendo realmente hacer que nuestras familias se reúnan en torno a estas pequeñas meditaciones y yo sé que cada uno está tratando de hacer su labor. Si ustedes multiplican, si solamente le envían esto a una persona más, estamos permitiendo probablemente que esta sensación de bienestar, que es el propósito que nos une, realmente vea cumplida esa misión. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto, chao.